nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires para abordar de manera coordinada y colaborativa el desarrollo de acciones en el AMBA. La verdad que esta era una reunión muy importante en el trabajo fuertemente de vincular a los y las estudiantes que por diversas razones no pudieron mantener la continuidad pedagógica fluida. Ella estaba muy comprometida con el encuentro de hoy. Nos propuso esta semana de la ESI, donde todas las direcciones de la Dirección General trabajaron intensamente para hacer de esta semana de la ESI un lugar central en la política educativa. Hubiese querido estar acá, por eso ante esa reunión que era imprescindible su presencia, me pidió que compartiera con ustedes algunas reflexiones que venimos trabajando con los equipos y que tiene como lugar central la educación sexual integral en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. También agradecerle profundamente a Graciela Morgade que nos acompañe en este cierre. Recién Miriam hacía esta introducción de mucho trabajo que se ha desarrollado en estos días. Y en estos días que encierran ese trabajo, pero que son permanentes en las distintas escuelas que hacen al sistema educativo. Cuando hoy trabajábamos sobre los ejes para este conversatorio, la verdad que quería compartir con ustedes algunas reflexiones que fuimos trabajando con ella y con los equipos. La Ley de Educación Sexual Integral, si uno se pone a pensar a 15 años de su sanción, ha recorrido un largo camino, la verdad un camino intenso, con idas y con vueltas, hasta llegar a hoy. Si uno se pone a pensar la creación del programa de Educación Sexual Integral, el establecimiento de esta transversalidad en los lineamientos curriculares, la visualización y también la problematización de ese currículum oculto, una tarea imprescindible que es la apropiación de la educación sexual integral por parte de las y los docentes, de la ESI como perspectiva, como emancipación, como autonomía, la apropiación también de la ESI, principalmente por nuestras juventudes, por los niños y las niñas, como un ejercicio político y, como dice una de nuestras compañeras, con un activismo concientizado. También la ESI atravesó momentos de desvalorización y también momentos de desfinanciamiento, y me parece que en una semana como esta y en el marco de lo que vamos charlando, me parece central también plantearlo. Como vemos, un camino amplio, heterogéneo, del cual hemos aprendido mucho, con el cual seguimos aprendiendo y también creciendo. Consideramos que es preciso reconocer en este recorrido que hay que recuperar todo el trabajo, todo lo que se hizo en el marco de la comunidad educativa, también delinear cuáles son los objetivos de futuro que debemos construir de manera colectiva. Para nosotros, para la provincia de Buenos Aires, para la Dirección General de Escuela, para la política educativa, uno de nuestros objetivos prioritarios es trabajar fuertemente en garantizar el derecho a la educación sexual integral en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Como todos los que seguramente están sumándose en este conversatorio, nuestro sistema educativo es un sistema educativo público con ambas gestiones, gestión estatal y gestión privada. Para nosotros la ESI tiene que estar en todas las escuelas, más allá de las gestiones, también en contextos de encierro, en las escuelas de educación especial, en la educación de adultos, en los centros complementarios, educativos. Queremos garantizar el derecho de todos a que sean parte de una política estructural planificada para llegar a cada rincón de la provincia. Cuando uno dice la provincia de Buenos Aires o nuestro sistema educativo,
las escuelas en las zonas urbanas, en las zonas de islas, en cada punto, en cada distrito, en cada barrio. La verdad que, además, uno de los ejes centrales es que también proponemos garantizar que los derechos sean parte de una política que no solamente recaiga en un esfuerzo individual de los y de las docentes, sino que sea parte de la política educativa. Porque si no, a veces cuando uno recorre las escuelas, se ve que en algunas hay un gran desarrollo de la educación sexual integral en sus docentes, en las materias que dictan, pero no queremos que sea una respuesta o una propuesta individual de docentes o de equipos directivos, sino como parte integrante fuertemente de la política educativa, principalmente porque queremos que sea el resultado de una decisión política que asumimos todos y todas, con los cuales nos comprometemos, quienes formamos parte de la comunidad educativa de este sistema, de este gran sistema diverso, complejo de la provincia de Buenos Aires. La ESI hoy día nos plantea un desafío nuevo, principalmente porque los tiempos cambian, debemos recuperar una perspectiva situada en el contexto local, que incorpore, y esto creo que en los últimos años ha sido muy fuerte el aporte de nuestras juventudes, no solo sus problemáticas o sus preocupaciones, sino nos parece central incorporar sus aportes y los aprendizajes, promover espacios donde repensar distintas estrategias y abordajes, donde deje de ser la ESI en algunos lugares como aquella actividad extra, sino que atraviese todo el sistema educativo, las materias, las prácticas cotidianas. Y desde ese lugar me parece que promover esos espacios donde pensar esas estrategias, donde debemos fortalecer también las redes comunitarias que son fundamentales para poder realizar, para poder acompañar, para poder potenciar transformaciones culturales. Nuestra tarea es, y cuando nosotros lo planteamos con la directora general, con los equipos de las distintas direcciones, es generar esos espacios para la pregunta, para la duda. La fundamentación central es el lugar de la ESI, si tiene algo es que se pregunta, donde la pregunta tiene un espacio para poder ir construyendo colectivamente las respuestas. Tenemos que promover la ESI y uno se planteaba, uno se va enganchando cuando habla de la ESI, ¿no? Porque creo que es parte de la batalla cultural que tenemos que dar todos y todas, pero me parece que también promover la ESI que vaya a la par de los reclamos y de los avances que tiene nuestra sociedad. Una ESI que recupere aportes de todos y de todas. La ley Micaela jugó un papel importante. La visibilización de Ni Una Menos también ha brindado los aportes necesarios en ese sentido. Los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, la lucha por la igualdad de género, la garantía del derecho a la identidad de género autopercibido, entre tantas cosas que es importante incorporar. También como parte de la gestión queremos asumir el compromiso que tenemos que llevar la tarea de fortalecer la ESI en los institutos de formación docente de cada uno de los lugares de la provincia de Buenos Aires, ampliar la oferta de formación permanente, trabajar no solamente en instancias de formación para generar más saberes, más aprendizajes, sino porque principalmente uno de los desafíos enormes que tenemos como sociedad y como parte del sistema educativo es crear, construir escuelas sin prácticas discriminatorias, sin violencias, sin estigmatizaciones. Cuando la directora general hoy planteaba uno de los ejes para este conversatorio, también ella tenía un interés central en hablarle a los y las jóvenes en esta idea de que sean transgresores, que nunca se conformen,
que nos ayuden a construir una ESI feminista, diversa, inclusiva, que lo hagamos entre todos y todas, animarnos a poder decir lo que a veces no se nombra o lo que se oculta, a romper los tabúes que a veces imposibilitan también la construcción de ciudadanías plenas. Creo que con todo esto, y creo que los que estamos acá soñamos con una sociedad más justa, menos desigual, donde la diversidad y las diferencias no sean un problema, sino que sean una potencia, y donde la libertad sea pensada de manera colectiva y comunitaria. Quienes estamos y formamos las escuelas, en este caso de la provincia de Buenos Aires, sabemos del lugar central que tiene la escuela en la vida cotidiana, y estos espacios como los que se generan en las escuelas son lugares centrales para multiplicar todo lo que la ESI nos brinda, porque son cambios profundos, son cambios culturales que llevan tiempo. Como dijo otra compañera, la ESI somos todos y todas, y la verdad que estar cerrando esta semana, viendo en las distintas redes las producciones de los docentes, los estudiantes, las estudiantes, nos llena de orgullo. Sabemos que entre todas y todas vamos a construir una sociedad más justa. En eso estamos empeñando y seguiremos trabajando en conjunto. Así que felicitaciones y reconocimiento a todos y a todas por el trabajo de esta semana y el de todos los días. Y la directora general estaría en este momento muy agradecida por el compromiso que tenemos con generar una educación inclusiva de calidad y que nos haga más libres a todos y todas. Muchas gracias y que siga este buen conversatorio que estamos empezando. Muchísimas gracias, Claudia. Quiero ahora presentar a una queridísima colega, amiga de muchos caminos compartidos, a Graciela Morgade, que como ustedes bien saben es una referente del campo académico educativo sobre los temas de sexualidad y educación, sobre el modelamiento de las condiciones de mujeres y varones en el marco escolar, generaciones de educadores que han educado con las producciones de Graciela, que siguen nutriéndose y problematizándose. También en ella han encontrado una voz muy productiva las y los estudiantes que, tomando la problematización de los géneros, sacuden y renuevan los límites de las instituciones, porque además, revisándolas y planteando nuevos desafíos, las siguen eligiendo. Yo quisiera, solo para dejar una provocación, para que Graciela despliegue todo lo que tiene para decirnos, Creo que me pongo bien para la foto. Que habría que pensar que la educación sexual integral, perdón, que la educación siempre ha sido sexual. Desde el momento mismo de su origen, cuando se pensaba, se planteaba que las mujeres podían aprender ciertos aspectos y no otros, ciertas disciplinas o no otras, cuando se presupuso en el desarrollo que se era más capaz o menos capaz para algunas disciplinas científicas que otras, o para las actividades físicas, y por lo tanto siempre la sexualización de la educación estuvo implícita desde sus orígenes. En nuestra apuesta, en nuestro trabajo hoy, hay una búsqueda de que efectivamente esa orientación sea en un sentido mucho más democratizador, que efectivamente reconocer esta característica de la educación, pero que sea en un sentido mucho más democratizador, que pone necesariamente en todos los actos formativos esa dimensión de la sexualidad, y que además la ata a una noción muy fuerte, muy significativa, que cobra mucha relevancia siempre, y en este contexto que estamos transitando mucha más, que es la noción de cuidado. Con todo esto, Graciela, agradeciéndote enormemente por los múltiples caminos recorridos y que estés acompañándonos hoy, y además con el enorme entusiasmo con el que me respondiste, sí, ni bien te lo pedí, quiero darte la palabra, si podemos escuchar. Bueno, muchas gracias,
Claudia, Miriam y a todas las compañeras, compañeros, compañeres que están del otro lado escuchando y al estudiantado que están en mi corazón. Gracias por la invitación, por la convocatoria y no puedo menos que expresar una tremenda satisfacción por el altísimo nivel, de visibilización y de priorización política que es evidente que esta semana le está dando a la ESI, ¿no? Entonces, una gran satisfacción también por escucharla a Claudia y por ver cómo se está intentando plasmar justamente esta mirada de la transversalidad que es propia de la ESI, ¿no? Y bueno, yo lo que quería de alguna manera compartir en este cierre de la semana, siempre parte de una historización que de alguna manera Claudia ya planteó, ¿no? Y no necesito aclararlo porque Miriam Sadwell es una historiadora, pero es evidente que necesitamos una y otra vez volver a, bueno, a qué pasaba en el momento en que se sancionó la ESI y por qué la ley 26.150, es un punto de partida de un montón de otros procesos que en el marco de la educación fueron aconteciendo en estos 13, casi 14, está por cumplir 14 años la ley, ¿no? Y tiene mucho que ver con la militancia y vaya también mi homenaje, ¿no? A la militancia del movimiento social de mujeres, los feminismos. Hoy sabemos que tienen muchas expresiones, muchas caras, muchas conceptualizaciones, y también la producción académica universitaria, las universidades y sobre todo las universidades nacionales, que también son militantes, pero también sabemos que en las universidades también hubo que hacer algunas peleas porque las cuestiones de género, las cuestiones de los feminismos, bueno, no tenían, y hoy me animaría a decir que todavía tampoco tienen, ¿no? Un lugar de tanta preeminencia. Entonces, los feminismos, las militancias académicas y las militancias sociales convergen con la Ley de Educación Sexual Integral, la 26.150. Pero como decía Claudia muy bien, y no me voy a detener en esto, lo que hoy entendemos por la ESI, en realidad está compuesto de todo un plexo normativo y de una enorme amplificación del campo que también tiene que ver con las experiencias que fueron tomando visibilidad o en todo caso poniéndose en foco a partir del propio proceso de la ESI, ¿no? Y voy a poner 2 o 3 ejemplos. Cuando se vota la ley, se establece que va a haber una comisión y en el año 2008 se producen lineamientos curriculares. Bueno, los lineamientos curriculares están ahí, pero esos lineamientos curriculares hoy ya, bueno, van quedando estrechos, porque en el medio tuvimos la Ley de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres en el año 2009, la Ley al Matrimonio Igualitario y los debates alrededor del matrimonio igualitario del 2010, la Ley de Identidad de Género a la que aludía Claudia, 2012, las grandes marchas, ni una menos efectivamente, y la dimensión de la violencia, ¿no? La dimensión de la violencia por razones de género, que, bueno, que estuvo en las calles y que tan triste y trágicamente se llevó tantas vidas, ¿no? Y la juventud en general y las chicas en particular apropiándose de esa lucha y, por supuesto, sabiendo que es un problema social, ¿no? Y el debate de 2018, los debates por la legalización del aborto, la llamada marea verde, son, ahí tenemos miles y miles y miles de jóvenes, pero no solo jóvenes, porque las marchas del 2018 encontraron a muchas generaciones juntas, a veces hasta 4 generaciones, y bueno, y vaya también mi homenaje por las precursoras que anduvieron por ahí en una foto bailando. Estuvo Dora Barrancos por acá, Nelly Minchersky. Bueno, son mujeres ¿no? de ochentis que
marcaron el camino. Entonces, la ESI es un producto histórico, y digo esto porque está en construcción. Entonces, así como digo, es un producto histórico, digo, el protagonismo de cada una de las personas que acá estamos, de cada una, cada uno, cada une, el protagonismo como docente, el protagonismo como estudiante, el protagonismo como funcionaria, funcionarios, funcionarias, y todas las dimensiones de la comunidad que hacen a la política educativa y a lo político, están construyendo permanentemente qué es la ESI, ¿no? Y ampliando el alcance. Entonces, uno, mucha legislación, mucha normativa, es decir, tenemos un apoyo en las leyes. Dos, mucha creación y mucha ampliación y mucha discusión que hace, por ejemplo, hace algunos años usábamos, hablábamos de gays y de lesbianas y nos quedó corta esa categorización y desde hace unos años las disidencias sexuales se van autodesignando y tenemos una sigla que es LGTBIQ y tiene un más. Y ese más indica que también es una enumeración inconclusa. Entonces, tenemos normas, tenemos leyes, tenemos fundamentos y tenemos también una enorme potencia de la creatividad, ¿no? Y hay un tema que quiero subrayar porque es común a todo este proceso y también me parece importante que lo refresquemos una y otra vez. ¿Qué se propone la ESI? A ver, ¿qué se propone la ESI? La ESI se propone sacar justamente los símbolos, ¿no? Los significados de nuestro proceso de sexuación de un orden que llamamos patriarcal, ¿no? Y un orden que llamamos heteronormativo, digamos, en donde se supone que hay una sola manera de vincularse amorosamente, de formar familia. La ESI se propone justamente eliminar esos estereotipos, eliminar o discutir, porque eliminar es bastante imposible, pero en todo caso discutir esos estereotipos. También se propone sacar a la sexualidad del campo biomédico, porque, o sea, además de que, ¿no? Nos han enseñado, sobre todo a quienes tenemos más edad, en un marco en que había cuestiones que se podían y no se podían hacer si eras mujer, también nos enseñaron que la sexualidad era una cuestión biológica o una cuestión médica, y que había que cuidarse de la sexualidad, porque eso también parte del tema biomédico, ¿no? O sea, si la sexualidad es un patrimonio de la medicina, tenemos que cuidarnos de los embarazos, tenemos que cuidarnos de las infecciones de transmisión genital. Y también se intentó sacar a la sexualidad de un orden moral sesgado por una sola mirada, por ejemplo, una mirada religiosa parcial, sin negar un componente ético que es fundamental. Y en esto quisiera poner mucho énfasis, porque la ESI se apoya, se fundamenta en una ética, que es la ética de los derechos humanos. Entonces, la ESI nos pone como, bueno, por supuesto, como docentes, en una fuerte disyuntiva, o tal vez nos enfrenta al espejo de poder compatibilizar las propias creencias, el propio sistema de creencias, de valores, con una mirada que es la mirada de los derechos humanos, que es una mirada que busca ser más universal, ¿no? Que busca contener a todos, contener a todas, contener a todes. Y esa es la mirada ética de la ESI. Por eso, digamos, muchas veces nos han discutido y siguen las discusiones, ¿no? Desde algunas miradas que intentan colocar a la ESI en un territorio de sospecha, pensando que la educación sexual integral es una especie de llave para un conjunto de prácticas en donde se usa y se abusa sin ningún tipo de límites, ¿no? El famoso libertinaje. Y cuando miramos de cerca decimos,
justamente es todo lo contrario. La ESI se propone que no haya abusos. La ESI se propone que no haya obligaciones, que no haya, lo que en general pensamos que son justamente esos corsets que nos meten en un solo destino, ¿no? Los feminismos muy, muy tempranamente hablaron de que lo personal es político, ¿no? Y la ESI se propone mostrar eso, mostrar que en la vida íntima, en la vida doméstica o en la vida pública, los sujetos vamos a ser más libres, va a haber más justicia y vamos a realizar ese ideal, ¿no?, de la igualdad, si podemos vincularnos de maneras no patriarcales, no heteronormativas, y por supuesto, como decía, la ética de los derechos humanos, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, o es una de las cuestiones centrales. Tenemos un fundamento legal, tenemos un fundamento filosófico y tenemos un fundamento político para seguir adelante con la ESI, ¿no? Y para profundizar la ESI. Ahora, cuando empezó a caminar la educación sexual integral, y de esto habló Claudia, se encontró con saberes y prácticas muy consolidados. Y cuando se habla de transversalidad, y cuando la ESI dice, esta mirada, esta perspectiva, es una perspectiva que aplica a todas las materias escolares, a todos los niveles escolares, desde inicial hasta la universidad, en el aula y en el patio, en el recreo, en las redes vinculadas con educación, y hoy en día, ¿no?, tan en tema, nos encontramos con nudos, ¿no?, con nudos que son los nudos que estamos intentando desatar, ¿no? Estamos intentando desanudar. Y me voy a referir a dos dimensiones de esos nudos, ¿no? Un nudo fuerte es lo que decimos desde la epistemología feminista, el androcentrismo de los conocimientos, de los saberes académicos, el androcentrismo de ese conocimiento científico que es la base del currículum, ¿no? Hace muchas décadas ya, por suerte, en la historia se ha discutido mucho de quién habla la historia, que se investiga, qué voces aparecen en la historia que se investiga o en la historia que se enseña. La ESI se está proponiendo hacer esta crítica en todas las disciplinas, o sea, lengua y literatura, como decía Miriam, ¿no?, que estuvieron trabajando esta semana. Por supuesto, todas las ciencias sociales, incluyendo la geografía, que voy a hacer una pequeña anécdota, las áreas de las ciencias naturales, porque también hay estereotipos, hay sesgos patriarcales y heteronormativos en las ciencias naturales, porque las ciencias naturales también son producciones históricas, y además trabajan con un lenguaje, ¿no es cierto? La educación física, las artes, y los campos más específicos de la educación técnica y tecnológica. Y ahí tenemos fuertes, pero muy fuertes todavía, nudos con los que la ESI se está metiendo de a poco y tiene que seguir metiéndose, simplemente para preguntarse, ¿de qué estamos hablando? ¿De quiénes estamos hablando? ¿Hacia dónde estamos dirigiéndonos cuando estamos trabajando ciertos contenidos, ¿no? Y ese es un nudo muy fuerte que reitero en esto que decía al principio, la ESI está en construcción. Ese nudo tan fuerte es uno de los enormes desafíos, porque es un desafío para docentes, es un desafío para la investigación universitaria, la investigación científica y tecnológica en general, ¿no? Y es todo un campo que, por supuesto, está tan atravesado por el patriarcado como todos los otros, aunque no le guste tanto a quienes sostienen la neutralidad y la objetividad de las ciencias, no le guste mucho que esto se diga, pero es un tema, y es un tema que está en marcha, ¿no? Y el otro tema que está en marcha es el tema de una discusión más pedagógica.
Y tanto Claudia como Miriam aludieron al estudiantado, ¿no? A los, las, les chiques, que probablemente estén algunos por ahí escuchando también, ¿no? Y lo que la ESI vino generando es también un debate, una discusión sobre el lugar tan fijo que tenía la pedagogía tradicional, ¿no? Si la pedagogía tradicional era, bueno, hay alguien que sabe, que le transmite una cosa a otra persona que no sabe. Hace mucho lo abandonamos, pero no tanto lo abandonamos, ¿no? Porque con la ESI hay una fuerte interpelación o apelación a salirse del lugar de tener todo el saber, ¿no? El año pasado una profesora se quería inscribir en un postítulo que hay en la ciudad de Buenos Aires y estaba como muy desesperada porque se quería inscribir. Entonces, no había vacante, ¿no? Y ella escribió y dijo, yo me tengo que inscribir. ¿Pero por qué me tengo que inscribir? Porque yo doy geografía, ¿no? Y entonces una estudiante, una niña de 13 años, el primer año levanta la mano y me dice, profe, ¿vos vas a dar ESI? Y entonces yo le dije, no, mira, esto es geografía. Y entonces la niña le dijo, pero la ESI es transversal. Y la profesora salió corriendo porque dijo, yo necesito estudiar. Porque si tengo una estudiante, una alumna de 13 años que me dice la ESI es transversal, entonces cuando nos cuentan estas anécdotas en los cursos o en la diplomatura de ESI, nosotros damos siempre la misma respuesta que es, la ESI es la enorme oportunidad que tenés para decir, no sé, vamos a buscar, no sé, busquemos juntas, busquemos juntos, busquemos juntas en comunidad. No estoy para nada invalidando la asimetría necesaria y, por supuesto, constitutiva del lugar docente. No estoy negando la asimetría. Lo que estoy diciendo es que a veces es tremendamente liberador decir no sé. Así como es a veces liberador decir, y hay diferentes posiciones respecto de un tema, ¿no? Entonces, la epistemología, la pedagogía son dos entradas que están, reitero, en este proceso que yo decía al principio de construcción de la ESI en las escuelas, ¿no? ¿Qué nos permitió la pandemia? La pandemia nos permitió, en tanto que no nos está permitiendo, ¿no? Y en tanto que nos está costando, la pandemia puso en foco muchos de los contenidos de la ESI, muchas problemáticas que la ESI ilumina. La centralidad de la tarea de cuidados, la invisibilización de las tareas de cuidados a cargo históricamente de las mujeres, la necesidad de valorar las tareas de cuidado y también la necesidad de democratizar, por ejemplo, las tareas de cuidado, las situaciones de abuso y violencia en las casas, discutir que, bueno, si bien hay una consigna general, que respeto, por supuesto, porque además lo dijo el presidente, pero la consigna general que es quédate en casa, no siempre es el mejor lugar estar en la casa, no siempre es el lugar más seguro. Y eso quienes estamos en política sabemos, la necesidad de fortalecer redes estatales para que puedan acudir las personas, que en general son mujeres y niñas y niños, que están sufriendo situaciones de violencia y abuso en las mismas casas, ¿no? La tarea de cuidado y estas tareas que tienen que ver con el mantenimiento de la vida, ¿no? Son justamente, creo, uno de los grandes constructos, de las grandes construcciones del movimiento social de mujeres, de los feminismos, de los movimientos de la disidencia sexual. Y también, y no voy a seguir por acá porque es súper interesante, pero no tenemos tanto tiempo, lo que hoy llamamos el feminismo de la cuarta ola, otro día hablamos de la primera, la segunda y la tercera, pero hoy hablamos de los feminismos populares, que son los feminismos fuertemente, interseccionados, y esa es la idea, la interseccionalidad,
con los problemas sociales de diferente orden. Y los problemas que tienen que ver con el racismo, los problemas que tienen que ver con la pobreza, los problemas que tienen que ver con las condiciones materiales de vida, articulados, leídos desde la perspectiva de los feminismos, aparecen en toda su complejidad, ¿no? Y aparecen mucho más profundamente analizados. Podemos hablar de muchas cuestiones. Mientras estamos en cuarentena, podemos hablar de muchos temas que tienen que ver con la ESI, que están ahí. Solamente es poner un poco de atención y poder conceptualizarlos, ¿no? Lo que sí creo, y bueno, para ir redondeando, creo que tenemos como desafíos en el mediano y largo plazo, y por eso celebro tanto estas actividades y esta presencia política, ¿no?, que tiene la ESI en la provincia de Buenos Aires, es que tenemos que justamente poder convencernos de que la ESI es un proyecto en construcción. Entonces, yo siempre digo, tenemos que animarnos a crear currículum. Antes de empezar, Miriam me decía que a partir de esta semana recuperaron un montón de experiencias y de materiales, ¿no? Y de materiales. Tuve oportunidad de conversar con Alejandra Virgin y el equipo de Superior de la provincia también, que hay muchas experiencias de instituciones, hay experiencias de movimientos, y alojar a esa gran movilización que durante estos años, inclusive con desfinanciamiento, tuvo la ESI en términos de sociedad civil, creo que es un gran y interesante desafío que podría hasta sugerirles como tarea a las compañeras funcionarias. Conocemos muchos colectivos de docentes de la provincia de Buenos Aires, autogestivos, ¿no?, que se autogestionaron frente a la política de Estado, se autogestionaron su propia formación. Sindicatos docentes, proyectos universitarios. Esa potencia es una potencia que me animo a sugerir, tendría que estar como convocada, ¿no? Porque me parece que esta tarea que ustedes están proponiendo, que es absolutamente necesaria y central, porque justamente es el gobierno del Estado el que garantiza, pero no puede hacerse en soledad, y justamente con los movimientos feministas, los movimientos de la disidencia, ha habido una enorme producción pedagógica, que me parece que un enorme desafío sería poder incorporar dentro de, por supuesto, las estructuras de gobierno y propias del sistema educativo, ¿no?, que creo que justamente son las más democráticas de todas, ¿no? Por eso yo diría, un gran desafío, crear currículum incorporando este gran movimiento y toda esta base que durante los últimos 4 años, se estuvo produciendo, reitero, supliendo, ¿no? Supliendo e intentando dar respuestas a necesidades de formación, ¿no? Otra cuestión que creo que también es un enorme desafío, y es un desafío complejo, pero me parece que lo tenemos que tomar, es ampliar el diálogo, ampliar las interlocuciones, porque, bueno, viene la tarea de convencer a las personas que no están tan convencidas, por ejemplo, ¿no? Y yo ahí decía, la posición docente, que es una posición que tiene que ver con el Estado, ¿no? Es el Estado, es un trabajo inscripto en relaciones estatales, el trabajo docente. Pero creo que también, como docentes, deberíamos poder mejorar un poco el diagnóstico, la oreja, diría, que ahora yo las tengo con estos auriculares, ¿no? Pero, que es, ¿qué está pasando cuando hay resistencias? Porque no son lo mismo todas las resistencias, ¿no? Y a veces hay resistencias. Yo hace un tiempo vengo hablando de esto y me van contraponiendo ejemplos.
a veces hay resistencias que yo llamaría una resistencia de desconocimiento de qué es la ESI. Y acá no valen los casi 14 años, hay que seguir informando porque si no se sabe qué es la ESI, se completan con otra forma de resistencia de las que habló Claudia, efectivamente, que tiene que ver con los tabúes. Hay tabúes, y hay tabúes que a veces operan, ¿no? Operan como formas de resistencia. Entonces, poder abrir la escucha y poder identificar cuando una docente, compañera, compañero, una madre, padre, tía, tío, abuelo, parece resistirse, poder escuchar cuál es el carácter de esa resistencia, probablemente encontremos que es más desconocimiento o es más no haber tenido ESI, porque también forma parte forma parte de lo que queremos cambiar, ¿no es cierto? Y estar atravesada por tabúes o estar atravesada por miedos, a veces por estar atravesando situaciones de violencia y abuso, son las que registramos menos, pero también pasa de resistencias por estar en la misma situación y a veces por ser abusivos, ¿no? Esto también pasa. Y también hay resistencias más militantes, resistencias que, bueno, que ya tienen una organización que podríamos, inclusive, analizando en América Latina, caracterizar como partidos políticos, ¿no? Partidos políticos que en su mirada, en su plataforma, en sus hipótesis de trabajo, sostienen que están en contra de la ESI. Eso también. Pero, ¿cuántas veces nos encontramos en la comunidad educativa con una persona militante de un partido político, digamos, ¿no? Porque digo, los partidos políticos, la política tiene sus reglas, digamos, lo que pretenderán es derogar la ley de ESI, por ejemplo, ¿no? Pero creo que hay muchas otras formas de resistencia que abriendo la oreja me parece que sería muy productivo traer. E inclusive, lo digo muy cortito, pero en los últimos meses, hace un par de meses tuve una oportunidad de hablar con compañeros de Santiago del Estero y dije, hagamos un diálogo interreligioso. Y armaron un grupo donde me invitan para poder hablar también, porque también hay que poder profundizar esas conversaciones, también para entender, ¿no? Para entender y entendernos de qué estamos hablando. Y para cerrar diría, como dijo justamente un compañero con el que compartí un panel, y él hablaba de los mínimos acuerdos y los máximos acuerdos, ¿no? Él decía, bueno, la ética de los mínimos acuerdos, ¿cuáles son los mínimos acuerdos que tiene, por ejemplo, una nación? Y justamente los mínimos acuerdos son los derechos humanos, ¿no? Entonces, eso es nuestro piso. Hay comunidades que tienen máximos acuerdos, ¿no? Y, bueno, una comunidad religiosa tiene, un dogma, tiene una manera de vivir la sexualidad, de entender la sociedad, y tiene derecho a tenerlo, porque en nuestro país también hay derecho y hay libertad para tener diferentes cultos. Hay en la ciudad de Buenos Aires 1.400 cultos inscritos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tenemos que pensar que la religiosidad es una barrera. Al contrario, lo que tenemos que establecer es, bueno, ¿cuáles son los mínimos acuerdos que como docentes, como comunidad, como país, como nación, supimos conseguir, que es como dice el himno. Y me parece que por ahí es la gran tarea de profundizar, ¿no? de ir buscando estas interlocuciones y de hacer de la ESI una gran conversación con la profunda convicción de que se trata de un proceso de justicia social, ¿no? Es un proceso de construcción, de avance de justicia social. Nadie puede ser peor después de haber pasado por un proceso, por una educación fuertemente, ¿no? Imbuida de esta perspectiva de la ESI. Entonces, es para mejor, es para el bien de todas, de todos y de todes, así que, creo que hay que seguir profundizando y celebro otra vez estar en esta mesa porque, es un gran indicio. Bueno, gracias.
Muchas gracias, Graciela. Nos han llegado algunas preguntas que tienen como denominador común la preocupación por la ESI en el contexto actual del aislamiento. Vos ya has referido, Graciela, Claudia también, a algunos aspectos, pero tal vez pudiésemos decir alguna cosa más de cómo en este contexto, donde, bueno, parece que no siempre los hogares son el lugar más seguro, o qué pasa en estos contextos en los que la escuela no está en presencialidad, porque una escuela efectivamente es, entre muchísimas otras cosas, un lugar donde poder denunciar situaciones de abuso, donde poder dialogar con otros, una escuela atenta de esas que queremos y que sostenemos, registra situaciones de vulneración de derechos, bueno, y al no tener la presencialidad, esto se complica. Entonces, tal vez una reflexión más de ambas en relación a qué pasa en este contexto de aislamiento social preventivo, cómo podemos pensar desde la ESI y continuar trabajando aún en condiciones de no presencialidad, en el orden que quieras. Es una gran pregunta y un gran tema, y yo creo que hay algunas cuestiones que no estamos pudiendo albergar, porque como Miriam decías bien, y como yo intentaba también decir, si la ESI es la ética, una ética universalizante o que aspira, ¿no? Estamos hablando de horizontes utópicos, a que haya un encuentro de la diversidad en un marco de igualdad. Esa diversidad se encuentra fuertemente en el ámbito escolar, ¿no? En el ámbito físico, sobre todo, en los vínculos. Bueno, y en pandemia, en aislamiento, hay un registro de que, bueno, por ejemplo, los niños y las niñas volvieron a ser como, sobre todo, hijos e hijas, ¿no? Hijos, hijas, hijes. O sea, la identidad principal, así como la identidad principal de las mujeres es, trabajadoras de la casa, ¿no? Y esta falta de diferenciación que muchas veces el teletrabajo produce, o bueno, cuando no hay teletrabajo, ocuparse totalmente todo el tiempo, porque aún cuando no trabajan remuneradamente, las personas que están a cargo de las tareas de cuidado de la casa tienen el alivio de que se van a la escuela. O sea, Miriam sabe bien, digamos, ¿no? Entonces, hay una parte de este aislamiento que creo que, que se está tramitando como podemos. El gobierno nacional y creo el gobierno provincial también han multiplicado los canales de comunicación, multiplicado la presencia pública del discurso contra la violencia, por diferentes medios, y eso creo que es absolutamente importante y productivo. Pero bueno, por eso digo, hay algo que no se suple, y a veces me preguntan la ESI en pandemia. Entonces yo a veces digo, bueno, si hubiera transversalización real, no estaríamos preguntándonos tanto, porque habría un montón de contenidos que estarían siendo elaborados con la perspectiva de género y derechos humanos, ¿no? Evidentemente nos ha faltado. Los más disruptivos son los más difíciles, porque otra vez, ¿no? Pensamos la historia de la educación y algo que nos enseñaron las maestras de historia, ¿no? De la educación, esta lucha entre el Estado y las familias por establecer límites, bueno, en este momento está bastante más mezclado, entonces realmente se hace difícil. Yo la única respuesta que puedo dar y todas las oportunidades que tuve de participar o de opinar fue la misma: más presencia del Estado por los medios que el Estado hoy tiene, que tampoco son pocos, ¿no? Tampoco son pocos, pero no son suficientes, porque el problema cultural es más profundo todavía, ¿no? No, yo por ahí me sumo
a las palabras de Graciela. Por ahí algunos datos en función de lo que ella decía que tenía presente para ver cómo vamos caminando, quizás sin prisa, pero sin pausa, en esto que vos decías de los colectivos y demás. Hay un dato que a mí siempre lo tengo presente porque en aquel 2005 la matrícula de las escuelas técnicas, de la educación técnico-profesional, las escuelas técnicas, agrarias, la formación profesional, había un 17% de mujeres que elegían y asistían a nuestras instituciones educativas de técnica y agraria principalmente. Y la verdad es que en este tiempo se duplicó. El 30% de la matrícula de las escuelas de educación técnico-profesional son mujeres. Yo creo que también tiene que ver en ese cambio cultural que todos y todas fuimos atravesando. Y me parece que es un dato que da cuenta cómo se abren horizontes simbólicos, ¿no?, en ese marco. Y en relación a lo que preguntaba esta oyente, que decía Miriam, la verdad es que más que si nosotros hacemos el análisis de la pandemia por la pandemia misma, es un análisis un poco reduccionista. Me parece que lo que uno hace es un análisis desde el proyecto político en el que está, y desde ese lugar se toman las decisiones, en este caso en el marco de la pandemia. Y la verdad que la ESI, cuando nosotros miramos este tiempo transcurrido de la elaboración de propuestas pedagógicas para poner a disposición de los y las docentes, tanto en la plataforma Continuemos Estudiando como en los cuadernillos, desde el primer cuadernillo, la ESI estuvo presente en todos los cuadernillos y también en todos los niveles y modalidades. Me parece que esa es una nota a destacar porque tiene que ver el lugar, ¿no?, de la ESI en la política educativa. Y pensando un poco, para cerrar esta parte, pensando un poco este tiempo, creo que la pandemia o la pospandemia va a ser con más Estado, como fue durante todo este tiempo, y nosotras decimos fuertemente con más ESI, ¿no? Porque la verdad que el tema de la afectividad va a ser clave. La pospandemia, como decimos, va a ser un tiempo de amorosidad y de reparación, de una escucha atenta y de poder poner en palabras lo vivido. La ESI, como decíamos al inicio, ¿no?, que nos genera la pregunta, y en esa construcción colectiva de las respuestas, me parece que los docentes, las docentes, vienen tiempo de mucha comprensión, de una contención y fuerte andamiaje de lo subjetivo, el amor como telón de fondo, obviamente poniendo en palabra esto que vos mismo decías, Graciela, cómo se expuso también la situación doméstica, la diversidad en las tareas que se dieron en la casa. Creo que hay muchas cosas para trabajar, pero también hay muchas fortalezas para reconocer y para poner en valor en este tiempo. Bueno, para ir cerrando, yo quisiera detenerme en dos o tres de las muchas muy valiosas cosas que ustedes dijeron. Hay algo que quisiera resaltar y tiene que ver, bueno, por un lado es que nosotros hayamos tenido la decisión de poner en el foco una semana la ESI y trabajarla profundamente, que esto haya sido un proyecto de la gestión, la presencia de Claudia, a través de la palabra de Claudia, la presencia de la ministra, da cuenta de una importancia, una significación que se le está dando, y que veníamos de un tiempo en el que en el periodo anterior
desde la gestión educativa se había deslucido enormemente, se había atenuado enormemente el trabajo de la ESI. Sin embargo, y esto lo marcabas vos, Graciela, la sociedad civil en su conjunto, los lugares más diversos de ese trabajo comunitario, abrazó la causa de la ampliación de derechos, abrazó la causa de la sororidad, abrazó la causa de democratizar esos vínculos más cotidianos, más hogareños, más de relaciones laborales que tienen que ver con una desigualdad de género. Entonces, evidentemente, son de esas cosas que eran una necesidad instalada muy significativa y que entonces, más allá de que una gestión haya atenuado sus intencionalidades, siguió viva, siguió latente, siguió nutriéndose de manera muy, muy significativa. Pero por otro lado, creo que tenemos todavía mucho por hacer en relación a cómo efectivamente hay que buscar múltiples maneras de entrar en diálogo con el otro, por las resistencias, por los cuestionamientos, por aquello que se plantea como, bueno, negarse a poner en discusión ciertas cosas. Uno a veces piensa más en ese lugar formativo, a los estudiantes, sin embargo, tenemos que ponernos absolutamente todos, con más y menos años, en ese lugar de entrar en diálogo con el otro. Tomaba nota de lo que decías respecto del diálogo de distintas creencias religiosas, y tratar de encontrar ahí qué nos obtura el diálogo, qué nos obtura o qué nos puede facilitar para entrar en la serie de preocupaciones que el otro expresa, que ese es el camino de un encuentro más genuino, de un encontrarle la vuelta, porque avanzar sobre el reconocimiento de derechos puede generar esa resistencia que obstaculice seguir pensando puentes, pero implica desandar, así como a veces hemos tenido que desandar esquemas que conocíamos, formas tradicionales con las que habíamos resuelto las cosas y que ya eran insuficientes. Bueno, también desandar, bueno, qué es lo que de nuestras convicciones hace obstáculo al otro, y que es un camino en el que todas las generaciones estamos teniendo que transitarlo, como para que efectivamente no haya nada que pueda obturar la convicción de que el derecho de uno solo produce mejor lazo social, mejor vinculación, mejor aceptación en las instituciones en las cuales nos movemos. Y sin lugar a dudas hay allí un lugar de la ética, pensar en escuelas con un vínculo más fraterno, más hospitalarias, en unas escuelas en las que uno vaya a pasarla bien, que vaya a aprender, que vaya a abrir su horizonte, que vaya a conocer cosas que no conocería de otra manera, pero que además allí se sienta bien recibido, bien alojado, y que eso no esté limitado por las opciones más personales, que no haya un impedimento respecto a que alguien reúne o no reúne ciertas condiciones, que haya identidades aceptadas e identidades proscriptas, porque eso no tiene que estar de por medio para que haya buenas, muchas y plurales situaciones de aprendizaje. Bueno, sobre eso habrá mucho que seguir trabajando. Esta ha sido una semana intensa que hemos tenido con el compromiso de muchísimos colegas, estudiantes, compañeros de distintos lugares, así que de nuevo, por esta presencia, por esta palabra, por estos conceptos, muchas gracias. No, gracias a ustedes y muchísimas gracias, Graciela, por acompañarnos. Gracias. Y sigamos. Sigamos. Un abrazo para todos los que nos están escuchando. Tal cual. Fuerza y chao. Chao.